Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. José Obdulio, ¿cómo estás? Muy bien, contento con la invitación de hoy porque es el tema indicado y el personaje es el más indicado. Exacto, hace días teníamos muchas ganas de hablar de este tema, pero tenemos a la mejor persona para hacerlo. La más ilustrada, indudablemente. Exacto. Es que es el tema que ha cubierto todas las páginas de los medios de comunicación desde el 7 de octubre del año 23. Y además susceptible a muchas especulaciones. Démosle paso a José Guillermo Ángel, Memo Ángel, que yo sé que pues, todos lo conocemos. Comunicador social, periodista, columnista, doctor en filosofía, una persona muy especial para nosotros. Muy bienvenido a esta conversación. Esperemos ser pues muy fríos en este tipo de análisis, porque mientras las cosas están en caliente, permiten muchas desviaciones. Entonces yo creo que sí hay que ser muy fríos en lo que vamos a hablar, tratando de ser muy objetivos. Antes de que empecemos y nos empieces a contar cosas importantes, pasado, presente y futuro de este tema, del conflicto Palestina-Israel, te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo haces tú para ser frío, para ser objetivo? O sea, en un mundo donde tantas especulaciones, donde se toma tanto partido, donde alguien con números en redes sociales dice una cosa y ya un montón de gente está repitiendo como si fuera verdad, ¿cómo se hace para eso en un tema tan sensible que genera tantas emociones? A ver, en esto ayudan 4 cosas fundamentales. Primero, la filosofía. Yo hice mi tesis sobre Baruch Spinoza. Y Spinoza plantea la realidad por encima de cualquier cosa. La literatura, yo escribo novelas, cuentos, ensayos, donde uno se vuelve muy, como dice la señora, es muy sopero. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Si yo estuviera en los pies del otro, ¿yo quién sería? María Clara no debía haber oído nunca esa palabra. Es el sopero. Si la habías oído, ¿no? Pues es como chismoso, pues o como indagador. Bueno, metido. Una palabra esas separadís que llegaron con Otras las cosas, abuelas. Spinoza. Cierto. Spinoza, con Suena Z. como muy pues holandés y todo eso, pero realmente es el Spinoza, o sea, el Spinoza es el Spinoza de los monteros, de los españoles. Sí, son topónimos. Era un sefardí. Sí, por eso hay tantos apellidos: Sefardí, Valencia, Madrid, todos con topónimos, ¿cierto? Bueno, continuamos entonces. Hay otra cosa, al menos el periodismo que yo estudié, nos ayudó mucho a manejar la 6W de la comunicación. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Sobre todo el por qué, que es donde nadie se queda, pues todo el mundo lo especula, todo el mundo se lo inventa. Y lo cuarto es que hay que vivir el mundo viendo todos los lados. El mundo no se puede ver desde una sola pared, hay que verlo desde el otro. Y a partir de ahí, los años ayudan mucho. Pues tampoco es gratuito de que uno cumpla años. Y sobre todo cuando en esos años uno ha estado en contacto con gente muy interesante, que lo han cuestionado a uno, que uno los ha cuestionado a ellos, que hemos llegado a acuerdos. O sea, también cumplir años o profundizado ayuda a en las los acuerdos. cosas. ¿Recuerda la frase de Fernando González? La vida va domando el juicio de los hombres. La vida o el tiempo, creo que era eso. Y hay otra frase que creo que es de Marco Aurelio, que es la vida es una opinión, o la vida es opinión, algo así, que también tiene mucho que ver con esos zapatos. Entonces ubiquémonos en el 7 de octubre del 2023. Un ataque del grupo del gobierno Hamas. Yo lo llamo gobierno porque es el gobierno
los de la Franja de Gaza, Sí. y atacan levemente, en mi opinión, a comunidades, sobre todo jóvenes y vecinos de Israel con esa Franja de Gaza, que es Palestina. Entonces, más o menos ubiquemos a los televidentes qué estaba pasando ahí, qué ocurrió. A ver, hombre, en este conflicto los golpes de opinión han sido muy fuertes. Y para crear un golpe de opinión y aparecer en todas las primeras páginas de los periódicos, en los noticieros de televisión, durante este conflicto se han dado varios hechos parecidos. Por ejemplo, con la matanza de los atletas en Múnich, donde Al-Fatah necesitaba prensa. Y obviamente matan a esta gente, Perdóname, todo el mundo y habla de ellos. Yo ya hablé de Hamas y hablaste de Al-Fatah. Sería bueno ubicar un poquito cuáles son esos grupos, organizaciones o instituciones que Pero, hombre, intervienen. Al-Fatah, eso desde el principio ha tenido la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. estaba el Al-Fatah, aparecen grupos como Hamas, Hezbollah, que son grupos que tienen claro, al menos la OLP y Al-Fatah, se podía negociar con ellos. Con Hamas es más difícil y con Hezbollah mucho más. El grupo que da la orden del ataque en Múnich estaba ubicado en qué país en ese momento, porque ahí no está en Gaza, tampoco está en Cisjordania. Estaba en Jordania. Está en Jordania, En el Jordania. propio Jordania. No sé Claro, hay que tener en cuenta que la primera gran matanza entre árabes y palestinos se dio en Jordania, lo que se llama el Septiembre Negro, en 1970. Ahí aparece una señora que se roba un avión, Khaled, y ganan opinión. O sea, se dan a conocer al mundo, que además es una técnica política. O sea, ¿cuál es el grupo, el golpe de opinión que usted genera para que todo el mundo hable de usted a favor o en contra? Pero están hablando. Entonces estamos hablando del golpe de opinión, comillas, porque es un crimen Entonces terrible. el 7 es un golpe de opinión terrible, porque para que todo el mundo hable y comience la propagación del mensaje es porque fue terrible. O sea, porque nadie le para bolas a los conflictos en el Sudán o los conflictos en América Latina, porque no hay esos elementos para generar ese golpe de opinión. Uno de esos elementos es el tema de los jóvenes, del momento en que lo hacen, con quién. ¿Con quién? La forma como se hizo. Y obviamente eso pone a Israel en posición de defensa. Es que de hecho el ejército israelí son fuerzas de defensa de Israel. Entonces a partir de ahí ya se va a dar pues toda esta problemática que hemos venido viviendo y que habrá que leerla con mucho cuidado para poder saber realmente hasta dónde llega el asunto, porque se están usando palabras mal. Por ejemplo, una palabra es genocidio, es una palabra mal usada, que además la inventó un judío, que es el genocidio que puso al derecho contra la pared, porque no hay una forma de juzgar eso. Si una persona mata a 4, lo sientan en la silla eléctrica, pero si yo mato 1 millón, ¿qué? ¿Eso cómo es? Y eso llévelo a la corrupción igual, ¿cierto? Si yo robo 100 millones de pesos, pues me robo 70.000, ¿qué? ¿Eso cómo se juzga? ¿Eso cómo se hace? Entonces esa palabra genocidio implica tomar un grupo, explotarlo y exterminarlo. Y como propósito final, el exterminio. Sí, claro, y fue lo que pasó en Europa con los judíos askenazíes. Y por lo tanto yo creo que quienes utilizan la palabra genocidio en el tema del 7 de octubre están pensando, seguramente, que la orden de Irán sí es el exterminio de los judíos. Y además porque había grito de mate 10 judíos, de pronto. A ver, ahí hay otro problema que hay que profundizarlo un poquito más, y es ese odio en el Medio Oriente a los judíos que llegan al Medio Oriente y construyen el Estado de Israel, que proviene de 2 cosas fundamentales. Primero,
de las relaciones del mufti de Jerusalén con los nazis, con Hitler, de lo que hay fotos en la red, pues hay de todo, de los musulmanes que fueron de las SS, o sea, que tenían claro cuál era el objetivo final de la solución al problema judío. Ese es el primero. Bueno, entonces ahora sí, yo quería que comenzáramos con Pero espérate, hay que contar el segundo, porque en cuestiones teológicas para los chiitas, territorio que ha sido del Islam sigue siendo del Islam eternamente. España, por ejemplo. Claro, ya he comprado la mitad de España, no, y no que vaya a Granada para que vea, vaya a Córdoba, vaya a Jaén, vaya a Málaga, lo han ido volviendo a comprar. Y ojo, eso tiene unas implicaciones impresionantes. Pero entonces quería hacer este ejercicio. Te pusimos a hablar del 7 de octubre como para ubicarnos en un punto de salida, sí. Hablemos entonces de la formación de Israel. Pues de dónde viene el conflicto. El sionismo, etcétera. A ver, primero hablar del sionismo como algo general es muy difícil porque hay muchos tipos de sionismo, ¿cierto? Hay el sionismo, por ejemplo, de Martin Buber, que predicaba que nos tenemos que juntar unos con otros. El de Ahad, recuperar al judío como judío en la tierra de Israel. El de Jabotinsky, que es más o menos la tendencia que sigue Netanyahu. O sea, no, porque eso no puede coger alegremente sionista, no, dígame de cuáles está hablando y de qué corrientes, para saber las razones de cada corriente. A ver, hombre, el asunto judío que arranca con Agustín de Hipona en el siglo IV. San Agustín. Donde hay que coger a los judíos a porrearles, hacerles la vida imposible hasta que se conviertan. Eso hace carrera en Occidente, porque en el Oriente no ha habido antisemitismo hasta ahora, por ejemplo, pero en el Occidente sí. Y eso hace carrera, se persiguen los judíos, se los echa de España, de Francia, de Inglaterra, etcétera, etcétera, hasta que en el siglo XIX, cuando Napoleón le ha dado los derechos civiles a los judíos y los franceses se oponen a que los judíos tengan esos derechos, a finales Theodor Herzl, un periodista austriaco, dice, hombre, hay que crear un país. Un territorio, está pensando en un país, obviamente territorio. Sí, claro, obviamente, usando los principios del nacionalismo que creó Napoleón. Y entonces, ¿cierto? Te interrumpo para entrar a hacer la pausa y continúas con la palabra. A ver, no fue en un momento. Y en ese modelo nacionalista que propone Napoleón o que hace Napoleón, hay un territorio, una sola religión, una misma historia, un mismo lenguaje, un mismo idioma y un mismo ejército conformado por gente de ese territorio. Por eso Napoleón hizo el primer ejército en el mundo donde todos eran franceses, ¿cierto? Ya después reclutó gente en el camino. Eso lo toma un periodista que se llama Theodor Herzl y escribe El Estado de los Judíos. Y ahí se van a hacer unas asambleas, etcétera. Se reúnen, unos dicen que vamos, otros que no vamos. Luego los que deciden ir y que escogen el Medio Oriente, hacen lo que se van a llamar las primeras aliá. Aliá es el regreso. Un paréntesis chiquitico, porque además se pensó en América y se pensó en África. A ver, sí, se había pensado, o habían pensado que era Madagascar y el sur, del sur de América. Todavía queda en Argentina Moshesville, que fue un principio de colonización judía que se hizo en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Entonces se empiezan a comprar tierras. Oiga la palabra, comprar, es que esos no llegaron pues a
a desplazar a nadie. A Una invadir. gran compra de tierras. Claro, es una gran compra de tierras que se hace al Imperio Otomano. A ver, hasta 1900, el Imperio Otomano fue dueño de esa zona desde 1456 hasta 1920. Los primeros que llegan, que son judíos rusos, que traen un modelo de construcción de lo que se va a llamar el kibutz, inspirado además en la obra de Ana Karenina de León Tolstoy, van a comprar tierras y se las venden. Incluso muchos de los árabes que vivían ahí se las venden porque esos árabes vienen para América. Claro, Se da un lo que mundo- llamaban aquí sí, los claro. turcos, que realmente eran libaneses. Sí, claro, y eran porque todos venían con palestinos. pasaporte turco, precisamente porque estaban en tierras del Imperio Turco. Entonces, hasta 1948, todas esas tierras se han ido comprando. Unas se pueden redimir, en otras hay que montar industrias. Durante esa época, estando el Imperio Otomano, aparece la ciudad de Tel Aviv en 1909. Que eso era una novela de Herzl, ¿o no? Tel Aviv, creo que. No, No. él hace algo sobre la esperanza, ¿cierto? Aparece Tel Aviv, es el Monte de la Esperanza. Se funda la Universidad Hebrea en 1918. O sea, estamos hablando de el Imperio Turco como dueño de esa zona. Y los que estaban ahí eran turcos, simplemente pertenecían a una tribu o a la otra, pero estaban regidos por el mundo turco. Llega 1948, se da el Día de la Independencia, la ONU crea 2 estados, en un momento donde la ONU está decidiendo cómo se parte la tierra, ojo, porque mientras aparece la propuesta del Estado de Israel más la propuesta del Estado para Palestina, se ha dividido la India. De Los hecho, hay que musulmanes de decirle la a los In- televidentes que el Estado palestino tampoco existía. Estaba No, claro. ninguno, Exactamente. obvio. Entonces, en la India, por ejemplo, los musulmanes se van a ir al Pakistán, al norte, y crean 2 estados. Después de la guerra, una buena parte de Polonia se apodera de la frontera alemana, lo que hace que Prusia, que era alemana, quede en Polonia en este momento, por ejemplo. Entonces se va dividiendo el mundo. Y Kant ya. El hecho es que no. Kant dejó de ser alemán. Y, Sí, claro, ya terminó siendo polaco, ¿cierto? Que es una cosa, cómo se reparte la tierra y cómo se vende la tierra, además. Colombia vendió el canal de Panamá, así no le hayan pagado, pero lo vendió. Rusia le vendió Alaska Después a los pagaron 25 norteamericanos. millones de dólares en el 23, pero ¿Cierto? sí, fue Bueno, verdad. los Estados Unidos le compraron la Luisiana a Napoleón, o sea, se vende la tierra. Los dueños de la tierra, los colonialistas, venden la tierra. ¿Cierto? Entonces se funda el Estado, no le gusta al mundo árabe cómo se ha repartido eso, se declara una guerra. Y hago anotaciones simplemente, no te interrumpo, y no anotaciones. Primero, las Naciones Unidas votan favorablemente. Segundo, el imperio que en ese momento, luego del 20, toma posesión, que es el Reino Unido, está totalmente de acuerdo. Hay casi que una legalidad en la formación del Estado de Israel. No solamente todo lo que has contado, dijéramos, una gran corriente de seres humanos que compran la tierra, que quieren asentarse allí, sino que también hay una legalidad. Eso ocurre en mayo del 48. Sí. ¿Y qué pasa? No, yo tengo una pregunta antes como para dar también contexto, porque ya has dicho varias veces, pues judíos perseguidos en diferentes ocasiones, pues católicos tratando de convertirlos, en fin, de muchas maneras. Cuéntame un poco, cuéntanos características de los judíos culturales, o sea, que sean susceptibles a también tener ese tipo de persecuciones. Los judíos hasta el momento son 4 grupos humanos.
Los judíos Ashkenazim, que tienen origen en Rusia, Polonia, Rumania, la mayoría, que son la gran mayoría, donde vienen los Rosenberg, los Goldschmidt, judíos sefaradim, que tienen origen en España y en Portugal. Aquí hay mucha gente pidiendo nacionalidad por sefaradí, pero a nadie le ha interesado saber qué es un sefaradí. Eso me parece un oportunismo espectacular. ¿Van dos? ¿Ahí van dos? Están los judíos Mizrahim, que son los que quedaron en el mundo del Medio Oriente. Por eso hay una comunidad grande en Persia, se regaron por la Meca, pues toda la península arábiga, había una ciudad judía. Toda la prosperidad de Siria en cierta época claro. Era prosperidad. Y los judíos etíopes. Eso, los beta. Que son judíos que dicen descender pues, de la reina de Saba. Decían que Salomón tenía 700 mujeres, pero entre ellas prefería la reina de Saba y de ahí vienen. Entonces la cultura va a tener unas divisiones grandes, porque los que viven en los países eslavos, por ejemplo, toman mucho del mundo eslavo. Los que viven en España y Portugal toman mucho de España y Portugal y de los musulmanes que vivían ahí. Los Mizrahim casi que se integran al mundo árabe. Es que en Marruecos, por ejemplo, cogobernaban, eran el primer ministro, etc. Claro, entonces, sigamos. Y ya con las dispersiones aparecen grupos muy poderosos, por ejemplo, con las inmigraciones, porque el siglo XIX y el principio del XX es un mundo de inmigrantes por todas partes, hacia los Estados Unidos, hacia Brasil, llegaron incluso un montón de japoneses a Sao Paulo, a Argentina, chinos, los irlandeses, a Francia, a Inglaterra. Sí, claro, entonces el mundo se mueve de una manera loca y obviamente las comunidades toman parte de eso, porque es que yo no puedo excluirme, volverme una burbuja dentro del mundo donde estoy. Entonces los sefaradín, por ejemplo, tenemos muchas cosas españolas, muchas cosas moras, porque se movían en el mundo. Y lo mismo va a pasar con los otros. El sionismo es una creación de los judíos Ashkenazim, porque eran los más perseguidos, los que no les habían dado una cantidad de garantías y los que más inmigraron por hambre, por persecuciones, por pogromos, y los que más, después del 1945, los que más llegaron a Israel. Los otros, pues algunos grupos llegados, otros estaban establecidos, ¿cierto? Entonces hablar de un pensamiento judío heterogéneo, no, hay una religión que ni siquiera es heterogénea, ¿cierto? Porque es otra cosa muy interesante, porque en el judaísmo hay ortodoxos más los grupos ortodoxos que rigen los distintos rabinos. Incluso, te interrumpo, por ejemplo, la Torá. La Torá son libros que tienen una influencia perfectamente demostrable en el catolicismo, en el cristianismo. Sí, sí. Claro. En cambio, el Talmud sí es perfectamente judío. Sí. Y el Talmud, dijéramos, es de la esencia de la persecución, porque era un fanatismo cristiano confrontado con el Talmud es como una especie de juego permanente de la inteligencia, como la dialéctica, la conversación, la pregunta. Pero entonces no podríamos decir que alguna característica que tienen los judíos en general en esos cuatro grupos común, sí, es susceptible a ser perseguidos, o sea, o hay algo que tenga que ver con lo que son o lo que representan. A ver, ahí yo creo que el primer elemento es quién legitima la persecución. Entonces, en el caso de Occidente, el elemento se llama Agustín de Hipona, ¿cierto? Y los que lo siguen, ¿cierto? Porque entonces el judaísmo, para Occidente, que es cristiano, los judíos fueron los que mataron a Jesús, por ejemplo, y además esa palabra judíos aparece por primera vez en el Evangelio de San Juan.
y el problema se volvió occidental, es la mancha negra occidental. Ya, los otros que viven en otro tipo de espacios más multiculturales, por ejemplo los sefaradim, que viven en una España donde están los musulmanes, los cristianos, los judíos, todos juntos, ¿cierto? Incluso hay un rey que gobernó sobre las tres religiones, que fue Alfonso X el Sabio, por ejemplo. Y hay un chiste por ahí que en una guerra en España la paraban viernes, sábado y domingo, porque es la guerra. Entonces el viernes no, porque es el día de los musulmanes, el sábado no, porque es el día de los judíos, el aquí se domingo juntan tampoco. dos melodías. Te interrumpo y pues continuar con la palabra, la melodía que nos interrumpe y la melodía de Memo. Entonces, démonos un espacio, chiquito. Entonces aparecen esos efectos culturales, ¿cierto? Para dar una guerra, porque hay tanta gente del mismo grupo, pero también aparecen las leyendas medievales. Es que el medioevo, que tuvo gente muy sabia, también creó unas leyendas atroces. De hecho, el diablo es una mezcla de judío y musulmán. Por eso es moreno, por eso en lugar de cola tenía un pene circuncidado. Ahora es que le ponen una flechita a la cola del diablo, ¿cierto? O sea, para señalar al otro. Y lo señalaban por tres razones pues, fundamentales. Porque, como se comentaba aquí, eran